perdamos la amenidad y la atención en la sesión. Así que les comparto la agenda de hoy. Está dividido en 4 grandes temas. Uno es el contexto internacional del tema de empresa y derechos humanos específico. El segundo son las 3 anclas de la política de Pan American, los ejes fundamentales y los ejes de trabajo. Son fundamentales porque son elementos teóricos, elementos que hemos extraído del derecho y los plasmamos en la política. Y hay otros que son los ejes de trabajo o lo que nos dicta qué es lo que debemos hacer para implementar el enfoque de derechos humanos en la empresa. Entonces uno es como el deber ser y el otro es lo que tenemos que hacer. Como decimos en Guatemala, cómo se comen los derechos humanos con estos ejes de trabajo. Así que yo voy a apagar mi cámara para que no se me interrumpa la llamada por el uso de datos y me quedo solo con el micrófono. El tema de que era preguntó para mí. No sé si me están hablando o se aprendió un micrófono. Pero si podemos apagar los micrófonos, por favor. Bien, gracias. Pues vamos a empezar con el contexto internacional y lo que siempre nos guía como una brújula de por qué Pan American Silver, a pesar de que en el pasado ya había hecho un posicionamiento público sobre el respeto a los derechos humanos, por qué se hizo importante tener una política de derechos humanos especializada y cómo es que está funcionando este tema en el contexto internacional. En esta mapa que les puse, vamos a ver, es un poquito qué es lo que está pasando a nivel legal con las empresas. Cada uno de estos puntos que ven en el mapa significa una demanda judicial presentada contra una empresa por presuntas violaciones a derechos humanos. Y en la columna que está marcada en negro a la izquierda, vemos marcas y empresas que nosotros diariamente consumimos y que conocemos. Por ejemplo, Gap, Gymboree, Mars, Nestlé. Son marcas muy conocidas que a nivel internacional, al igual que el sector minero, también enfrentan esa necesidad de manejar sus riesgos en materia de derechos humanos. Y también vemos nombres como Holiday Minerals, como Neptune, como Río Tinto, que son nuestros pares en la industria y también tienen problemas ya de demandas judiciales contra ellos. Ahora, estas demandas tienen temáticas variadas. Puede ser salud, medio ambiente, trabajo infantil, libertad de expresión, pueblos indígenas. Y esto, por supuesto, que depende del contexto de cada empresa. Pero hay palabras o cuestiones específicas que acompañan estas demandas. Palabras como complicidad, corrupción, discriminación, incumplimiento de la ley. Ahora, este tema ha venido siendo discutido desde hace muchos años atrás, más o menos desde los años 50, ya se hablaba de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. Y ha sido el desarrollo regulatorio lo que nos ha involucrado de poco a poco a las empresas en estas cuestiones y con mayor contundencia desde el año 2011. Ya vamos a ver en qué momento sucedió eso. Porque anteriormente, antes del 2011, eran los gobiernos los principales obligados a respetar, promover y garantizar derechos humanos. Y aquí yo les puse los desarrollos regulatorios como un montón de figuritas alrededor, de pelotitas,
porque son así, es decir, el desarrollo regulatorio está dado en diferentes modalidades de aplicación, según la región, según el mercado, según el país, y siempre se dirige en muchas ocasiones, ¿verdad? Siempre, tal vez es muy duro, pero en muchas ocasiones lastima el riesgo reputacional de las empresas, pega también en las demandas de los clientes, en los stakeholders o shareholders, en los inversionistas. Son cuestiones que ya transversalizan el mercado global. Y el punto clave o el eje sobre el cual todo esto gira es la protección de la persona y la protección de nuestro negocio. Para Pan American Silver está en el ADN la protección de la persona, el respeto a los derechos humanos. Pero por supuesto que estas herramientas también nos ayudan a vernos un poco en el espejo y manejar mejor nuestros riesgos tanto sociales como reputacionales. Y aquí podemos ver rápidamente cómo el desarrollo de la legislación sobre temas de empresas y de derechos humanos se ha ido dando a nivel mundial. En rojo van a ver ustedes los países en donde ya existen leyes contra la esclavitud moderna y que obligan a las empresas a reportarle al Estado sobre su desempeño en derechos humanos. Tenemos el caso de Estados Unidos y Australia. Estados Unidos es particular porque no solo tiene que ver con cuestiones operativas o cadenas de valor, sino también con cuestiones políticas. La ley Magnitsky, por ejemplo, que resuena en Centroamérica, en México, en otros lugares, ha servido para que con efectos extraterritoriales a Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos lleven procesos judiciales contra aquellas personas o sancionen a aquellas personas o funcionarios públicos acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces es importante como tener ese mapa mundi sobre la regulación. En morado les señalé algunos países europeos que tienen ya legislación sobre debida diligencia. Es decir, los obligan a tener procesos instalados y funcionando y monitoreados sobre debida diligencia en sus operaciones, que alcanzan no solo sus instalaciones, sino sus cadenas de valor. En verde les he colocado algunas regulaciones de mercado. A regulaciones de mercado me refiero con las bolsas de valores. Desde hace muchos años atrás, pues existe esta iniciativa de bolsas de valores sostenibles, en donde está el NICE de Estados Unidos, Nasdaq, Brasil es un caso paradigmático porque está la Bovespa involucrada en esa iniciativa. Pese a los grandes desafíos medioambientales que tiene el país, pues el mercado aporta su grano de arena con ponerle a las empresas que cotizan en bolsa ciertos requerimientos de derechos humanos. Son lugares que es a través del mercado que esto se regula, ¿no? Son requerimientos de ese tipo. Y luego algunas regulaciones futuras, yo ahí puse Canadá, algunas partes de Asia, y aquí en rosado podemos ver Europa. Ahí es particular porque ha sido movimientos de sociedad civil los que han llevado al cambio regulatorio. Entonces, el mapa que vemos ahora es del año 2019, pero este tema viene desde hace muchos años atrás. Y entonces ese movimiento social logró que, por ejemplo, de 2019 para acá, en menos de un año, tenemos dos eventos importantes.
El primero, que tiene que ver con una cuestión canadiense, en abril del 2019 se instaura el mandato del ombudsman canadiense para la empresa responsable. Es un órgano unipersonal. Hay una mujer que lidera ese equipo. Ella es la ombudsman y su función es de recibir y revisar denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos derivados de las operaciones de empresas canadienses en el extranjero. ¿Ya? Es decir, que a diferencia de los ombudsman que conocemos en América Latina, que tienen funcionamiento territorial nacional, este ombudsman no. Este ombudsman lo que hace es monitorear a las empresas canadienses en el extranjero, como nosotros, por ejemplo. Y el segundo hecho es que también en abril de este año, la Comisión Europea anunció que va a emitir regulación sobre la debida diligencia en derechos humanos y medioambientales para las empresas europeas con vigencia a partir del año 2021. Y se piensa o se dice, ¿verdad? En los ámbitos académicos y europeos, que esa regulación va a tener impacto también en las cadenas de valor de las empresas europeas. Quiere decir que si una empresa en Guatemala quiere exportar, por ejemplo, café a Europa, va a tener que cumplir con ciertos requerimientos o estándares de derechos humanos para poder ingresar a ese mercado. Entonces vemos cómo el mundo se está adaptando a estas exigencias, no solo de mercado, sino de clientes y de sociedad civil, para cumplir con los estándares. Y en el caso de los mercados globales, pues no se quedan atrás. Aquí solo traigo la punta de un alfiler como ejemplo. Los principios de inversión responsable es una iniciativa de Naciones Unidas que se enfocan básicamente en la inversión en emprendimientos respetuosos del medio ambiente, de energías renovables, etcétera. Luego, la Alianza de Inversores por Derechos Humanos, ellos son un grupo más activo, tal vez de un poquito más de incidencia política, y fue establecida precisamente para proporcionarles a los inversionistas o inversores una plataforma de acción colectiva para facilitar la defensa de los inversores en un espectro completo de derechos humanos y derechos laborales. Es la primera en su tipo, muy similar a tal vez a una iniciativa que hay en Europa sobre bancos, ¿verdad? Que hacen exactamente lo mismo sobre los clientes a los cuales ellos financian. Y lo que hacen también es promover un poco más la responsabilidad empresarial. Solo para darles un dato, esta alianza de inversionistas representa hoy alrededor de 5 billones de dólares, o sea que no es nada despreciable el tamaño, ¿no? Y el desafío pues no es nada sencillo. Aquí a la izquierda un ejemplo de hace muchos años, para que vean que esto no es nada nuevo, como la Bolsa de Valores de Londres ya está haciendo eh, debida diligencia sobre los que participan en sus plazas comerciales. Así que, ¿cómo Pan American Silver responde al desafío? Y nosotros, pues desde el año pasado ya vamos a cumplir 2 años de tener no, año y medio, de tener la política de derechos humanos y está basada en 3 anclas. Y estas 3 anclas son aquellas normativas internacionales que son las más importantes y que de alguna manera han moldeado la temática a nivel global. Y me refiero entonces a nuestros compromisos. Yo en el listado de asistencia les puse un link donde podían acceder a la política para tenerla a la mano. Y en el inciso A y B de la política vemos el compromiso que nosotros damos al público.
cumplir con la ley y respetar los principios rectores, las líneas directrices de la OCDE, o bien OECD, por sus siglas en inglés, y los principios voluntarios sobre seguridad. Entonces hoy vamos a ver esas tres anclas, una por una, en sus aspectos más generales, y vamos a ver un cuarto elemento muy reciente, que es el pacto global. Lo vamos a ver muy a pincelazos, pero es importante porque es una iniciativa que, a pesar de que no es regulación, sí que nos da una brújula sobre cómo enfrentar este desafío y cómo insertarnos en la agenda de ODS o Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Así que empezamos con los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos. Aquí con nosotros está nuestro buen compañero Nerio Montañez, que seguramente le va a hacer clic todo este tema, y quienes vean el tema de seguridad, por favor, siéntanse libres de comentar. ¿Qué son los principios voluntarios? ¿Qué tenemos que hacer para cumplirlo? Los principios voluntarios no son más que guías orientativas para regular las relaciones de las empresas del sector extractivo, como nosotros, con la seguridad privada y la seguridad pública. Vale decir que hoy por hoy esa iniciativa se ha ampliado, ya no es nada más el sector extractivo conocido tradicionalmente como minería y petróleo, o gas también, sino también se ha extendido al sector palmero, en donde una empresa palmera de más o menos 100,000 empleados forma parte ya de la iniciativa. Entonces, es tan importante que hay sectores fuera del sector extractivo minero que quieren ingresar a esa iniciativa para poder tener sus guías y garantizar el respeto a derechos humanos, y especialmente tener guías operativas sobre cómo tener guías realmente medibles con indicadores claros sobre el uso de la fuerza y los riesgos que esto representa para nosotros como empresa. Entonces, el foco central de los principios voluntarios es la evaluación de riesgos. Y esta evaluación de riesgos debe hacerse de manera participativa no solo a lo interno, es decir, nosotros, nuestra seguridad patrimonial y todo lo que eso conlleva, relacionamiento con empresas de seguridad pública, empresas de seguridad privada con las fuerzas de seguridad pública, sino también a preguntarles a nuestras comunidades, a los trabajadores, cómo perciben ellos los riesgos de seguridad respecto de la mina o del sitio minero. Así que estamos obligados a consultar los registros públicos de derechos humanos disponibles sobre las fuerzas de seguridad. Eso quiere decir que tenemos que ir a revisar si en los registros judiciales hay alguna denuncia o acusación ya fenecida o pendiente de ser tramitada ante cualquiera de los miembros de las fuerzas de seguridad. El segundo es que tenemos que asegurarnos de que sean fuerzas de seguridad competentes, apropiadas y proporcionadas. Eso pasa por la capacitación. Y otro eje importante, que no son los únicos, pero creo que son los más importantes, es el registro, informe e investigación de cualquier denuncia creíble o sustentable sobre abusos a derechos humanos de las fuerzas de seguridad que trabajan con nosotros. Y eso tiene que ver con los mecanismos de respuesta o mecanismos de queja que nosotros tenemos operando hoy por hoy en nuestras operaciones. ¿Qué hemos hecho o cómo pueden obtener más información? Aquí les puse nada más un ejemplo muy corto. Esta es la página 49 y 50 del reporte de sostenibilidad de Pan American Silver del 2019. Y ahí podemos ver cómo la empresa no solo ha adoptado los principios de manera nominal, sino los ha puesto en marcha. Y los que trabajan conmigo el checklist de COVID y derechos humanos van a ver que dentro de esas checklists
había un ítem especial sobre capacitar a las fuerzas de seguridad en derechos humanos en tiempos de COVID-19. Y esto era importante porque las fuerzas de seguridad, o nuestros compañeros de servicios de apoyo, se convirtieron en la policía médica. Ellos son los encargados de tomar la temperatura, de hacer que las personas firmen los documentos necesarios, revisar en las entradas la higienización de los empleados, etcétera. Entonces, era importante reforzar el respeto a los derechos humanos en esa práctica. Y así se hizo. Entonces, esos son ejemplos de cómo nosotros ponemos en práctica estos principios. El segundo eje o segunda ancla de nuestra política son los principios rectores de empresa y derechos humanos. Estos principios nacen en Naciones Unidas en el año 2011 y se consideran el parteaguas que define explícitamente cuál es el rol de las empresas, de los estados y de la sociedad civil. Así que vamos a verlo hoy punto por punto en lo más esencial para nosotros. Y uno, pues sí, es el parteaguas porque constituye el estándar mundial en la temática. Ha sido tan importante que es ese detonador regulatorio que se insertó en los mercados globales, en el mundo del derecho laboral, ha dado paso al desarrollo legislativo en temas de medio ambiente y protección eh, de la vida, no solo de la vida humana, sino de la biodiversidad, y remarcan la obligación de los estados de proteger y garantizar derechos humanos con respecto a las empresas. Y eso quiere decir básicamente que los estados tienen ahora pues un énfasis más importante en la supervisión de las empresas en términos de cuestiones financieras como el pago de impuestos, el cumplimiento de regulación laboral y medio ambiente, por ejemplo. Y además, los principios rectores reconocen a las víctimas y los efectos adversos que puedan ocasionar las operaciones de una empresa. Otras cuestiones importantes de los principios es que son concretos, prescriben acciones específicas para que las empresas gestionen sus impactos relacionados con derechos humanos, define expectativas, es decir, ante un posible riesgo real, potencial o un impacto eh, que se constituye como un hecho, ¿verdad? Hay requerimientos hacia las empresas de cómo evitar estas vulneraciones y cómo hacerse cargo de ellas en caso de que sucedan. Otra cuestión importante es que facilitan el diálogo. Es como una herramienta de legitimación de las empresas en el diálogo con pueblos indígenas, con el Estado, con comunidades, con grupos sociales vulnerables, con otras empresas. ¿Y por qué legitimador? Porque parte de valores compartidos y de alguna manera ingresa a las empresas al mundo de derechos humanos con ese rol de importancia, de integración económica, de desarrollo sostenible. Creo que eso es muy valioso. Y el último punto que quiero recalcar aquí es el manejo de riesgos. Y si se fijan, puse como una figura viéndose al espejo, porque es precisamente eso. Cuando uno hace diligencia en materia de derechos humanos, el primer ejercicio es autoevaluarse, autodiagnosticarse y luego más o menos tener esa brújula, como les digo, de, bueno, qué riesgos reputacionales tengo, riesgos financieros, riesgos legales, riesgos operacionales, para luego trasladarlo a mi público de interés. ¿Y cómo hago eso? Bueno, en este cuadro yo les divido las acciones que debemos realizar según el actor al cual se refiere. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado
tiene que proteger derechos humanos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues instaura leyes, políticas públicas, tiene órganos de justicia, órganos de fiscalización, y así es como cuida el Estado que cualquier persona, sea una empresa, sea un individuo o hasta el crimen organizado, el Estado tiene ese poder de controlarlos y de llamarlos al orden. Ahora, ¿qué hacen las empresas? La empresa tiene un rol diferente y principios rectores lo establecen con mucha claridad. Es respetar el do no harm, no hacer daño, evitar que las operaciones y nuestras cadenas de valor impacten de manera negativa. Por supuesto que nosotros en la práctica vemos que impactamos de manera positiva. Generamos empleo, generamos oportunidades de negocio, de crecimiento económico para las comunidades alrededor, de regalías hacia el Estado. Es decir, hay muchas cosas positivas que las empresas hacen, pero Principios Voluntarios nos llama a respetar, a no hacer daño. Y hay tres ejes fundamentales de principios rectores. Uno es el compromiso político, y ese paso lo dimos el año pasado, con la emisión de la política, porque los principios rectores nos requerían tener una política. Así que tenemos ya ese compromiso político, hacemos debida diligencia, vamos a ver ahora más adelante cómo se traduce eso, qué es la debida diligencia, qué implica, qué es un estudio de impacto en derechos humanos o un estudio de cumplimiento en derechos humanos. Y por supuesto involucra los mecanismos de respuesta. Y a la sociedad civil o a los damnificados, que es la tercera columna, se hace énfasis en la remediación. Los principios hacen especial énfasis en los mecanismos judiciales, porque recuerden que derechos humanos es un mandato de Estado, son los estados los principalmente obligados de dar seguimiento a esto. Así que son los órganos de justicia e investigación los que toman un papel relevante. Y los mecanismos extrajudiciales, que por demás también son una herramienta de mucha utilidad, porque se refiere a los métodos alternativos de solución de controversias, el diálogo, la mediación, el arbitraje. Y por eso es que son tan importantes los principios, porque nos abren esa puerta al diálogo y lo legitiman como tal. Así que acá les puse yo dos conceptos sobre debida diligencia, algo que muchos de ustedes hacen diariamente. Dice, es la medida de prudencia, actividad o asiduidad, es decir, frecuencia, que cabe esperar normalmente. ¿Cómo actúa una persona prudente y razonable? No se mide con una norma absoluta, pero depende de los hechos relativos del caso en cuestión. Es un concepto como muy general. Y abajo puse el concepto que utiliza principios rectores. Y dice, es un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo a la luz de sus circunstancias, es decir, en qué sector opero, en qué país estoy en la ciudad, estoy en el campo, si soy una empresa farmacéutica, una minera o una empresa en textiles, si fabrico alimentos, para hacer frente a su responsabilidad de respetar derechos humanos. Entonces, de este lado les puse ese mecanismo. Hay una política que se pone en práctica, una debida diligencia que se hace siempre, es decir, hacemos nuestras operaciones con prudencia, frecuentemente nos tomamos esa foto de autodiagnosticarnos y tenemos mecanismos de respuesta ya operando. Y lo reportamos así. Si vemos los reportes de sostenibilidad de años anteriores y el de este año con mayor precisión, vemos que reportamos y publicamos lo que arrojan los mecanismos de respuesta.
Y acá les puse el proceso de la debida diligencia. Es muy similar a otros que se practican en auditoría o en medio ambiente. Empezamos con la evaluación, con integrar esos resultados a nuestras operaciones, los monitoreamos, y aquí quiero hacer énfasis en que los indicadores de derechos humanos existen, están regulados. Hay cualitativos, hay cuantitativos y son perfectamente medibles. Solo es cuestión de fijarnos un poco más en qué es lo que hacemos y cómo ir encajando nuestras actividades en esos indicadores y ver de qué manera podemos llenar esos desafíos que aún no alcanzamos. Y luego hay que comunicarlos. Pan American tiene pues, diferentes canales de reporteo. El más importante es nuestro reporte de sostenibilidad, pero no por eso no existen otros. A los inversionistas se les reporta también. Mantenemos diálogo con partes interesadas, que es la parte de en medio. Y esto es muy importante porque para poder saber si mi evaluación de impactos en derechos humanos es válida, tengo que ir con el tercero, con la comunidad, con la sociedad, con el gobierno, con mis eh, cadenas de valor y preguntarles. Esto, por supuesto, tiene sus desafíos propios, pero no por eso no lo vamos a hacer. Y nos vamos a auxiliar de diferentes disciplinas que nos van a permitir modular ese diálogo. Son impactos en derechos culturales, bueno, nos auxiliaremos de profesionales expertos en la materia. Muchos de ustedes son expertos en ciencias sociales. Son impactos ambientales, por demás decirlo. Aquí tenemos en el grupo de hoy varios miembros de los equipos que monitorean agua y desechos tóxicos en la empresa. Es decir, son cosas que hacemos. Y vamos a ir con terceros a decirles, oiga, no se preocupe que la mina no le va a causar ningún daño. ¿Cómo se lo voy a dar a entender? Con información. Y a eso se refiere el diálogo de partes interesadas de principios rectores. Así que esto, si tomamos nuestra política, lo encontramos en los incisos C, D, E y F. Y ahí hablamos nosotros. Nos comprometemos a hacer debida diligencia para identificar, evitar, mitigar y rendir cuentas. Dice el inciso E, para minimizar las fuentes que causan o que podrían causar impactos negativos. Y por supuesto, vuelvo siempre al tema, mantener mecanismos de queja a nivel operativo para abordar cualquier impacto en materia de derechos humanos. Y de ahí la importancia de los mecanismos de queja que manejan nuestros compañeros de sostenibilidad o de relacionamiento comunitario. Así que un breve recordatorio. Recuerdan que hablábamos de 3 anclas. Ya vimos los principios voluntarios, los principios rectores en las líneas más básicas. Nos faltan 2. Las líneas directrices de la OSD y el Global Compact. Así que la OCDE, nosotros solamente 2 de los países de Panamerican son miembros de esta organización, Canadá y México. Son los 2 únicos países en donde tenemos un punto nacional de contacto con el cual debiésemos interactuar. Y estas líneas directrices pues son bastante amplias, pero igual vamos a ver solo lo que nos atañe a nosotros como empresa. Y una es que son recomendaciones de los gobiernos parte de la OSD a las empresas multinacionales como Pan American. Y por eso es que nosotros las adoptamos en la política.
Son recomendaciones específicas relativas al derecho, al respeto por derechos humanos y están inspirados en los principios rectores. Entonces, volvemos a lo que hablamos en filminas anteriores sobre que principios rectores son este estándar mundial, el parteaguas en la materia. Contienen principios y normas de buenas prácticas conforme a las disposiciones legales de cada país. Y su objetivo es garantizar que las actividades de las empresas se desarrollen en armonía con las políticas nacionales de los países miembros de la OCDE y fortalecer la confianza entre las empresas y las autoridades gubernamentales. Como les decía, la única obligación formal que tienen los estados es de poner a funcionar un punto nacional de contacto, que funciona como una especie de contralor de que se estén cumpliendo las líneas directrices, pero también, y su nombre lo dice así, es un punto de contacto de las empresas con quienes puedan quejarse por las operaciones de una empresa en el país, en un país determinado. Es una instancia, sí, de promoción y divulgación de derechos humanos, pero también de efectivo cumplimiento. Y luego el Global Compact, que para nosotros creo que tenemos un mes de estar inscritos en la iniciativa. Son bastante sencillos, tienen 4 ejes fundamentales, que es derechos humanos, y dentro de esto laboral, medio ambiente y cuestiones de anticorrupción o contra la corrupción. Y son importantes porque son ese puente que nos permite trabajar con base en las metas globales o como su nombre lo indica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre lo cual reportamos también. Si nos remitimos al reporte de sostenibilidad del año 2019, lo vamos a ver. Ponemos los iconos que más se empalman con nuestras acciones con comunidades y con Estado. Por ejemplo, igualdad de género, el número 5, o agua limpia y saneamiento, el número 6, el número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Así que los objetivos de desarrollo sostenible los vamos a ver en la última sesión del programa, así que no ahondaré aquí porque habrá un espacio para ello. Así que paso a los 2 últimos puntos de la agenda, que son los ejes fundamentales de la política. Y como ya los vimos a lo largo de la presentación, porque están fundamentados en esas 3 anclas que ya desarrollamos acá, voy a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que vimos en la sesión número 1, sobre el compromiso de promover una cultura positiva hacia la temática, proporcionar una guía de cómo conducirnos en estos temas de derechos humanos, no solo para directivos, funcionarios y empleados, sino también para contratistas y terceras partes que actúan en nuestro nombre, como nuestros asesores, proveedores, intermediarios, etcétera. Y esto lo podemos ver mucho más patente en los incisos L, N, O y P de nuestra política. Es interesante cómo estos ejes fundamentales se refieren a derechos que son de antaño conocidos, como la no discriminación, la transparencia, derecho de asociación, el uso responsable del agua, valores, creencias y tradiciones, respeto a derechos de pueblos indígenas, adquisición respetuosa de terrenos y también nos referimos y le damos un espacio a una figura muy actual y muy importante en este ámbito, que son los defensores de derechos humanos. Ellos tienen su propia regulación también, es decir, están sujetos a, en el ejercicio de su oficio de defender derechos, tienen ciertos lineamientos entre los cuales está ejercer derechos, defender derechos en el marco de los sistemas legales y también hacerlo de manera pacífica. Eso es muy importante recalcarlo.
Y luego a la izquierda, los ejes operativos o las cosas que tenemos que hacer para cumplir derechos humanos. Uno, participar en diálogo constructivo, el inciso L de la política. Dos, fomentar la participación y promover la inclusión con grupos potencialmente afectados. Reflejar derechos humanos en nuestros procedimientos operativos, como hoy por hoy es el tema de COVID-19 y todos los protocolos que se han implementado. Realizar debida diligencia, rendir cuentas de los impactos negativos y riesgos reales o potenciales. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con preocupaciones, pero que no representan riesgos reales o potenciales. Entonces, esa diferenciación es importante manejarla en el marco del diálogo constructivo con diferentes partes interesadas. Evitar o mitigar fuentes causantes de impactos negativos, eso está muy conectado con el área del medio ambiente y operaciones. Y operar responsablemente nuestros mecanismos de queja o de respuesta, que es el nombre que les da la iniciativa de hacia una minería responsable. A mí me gusta el nombre, en vez de decirle mecanismos de queja, ya de por sí es negativo, les dice mecanismos de respuesta. Es decir, te da la oportunidad de decir, tomo tu pregunta, tu duda, tu queja, tu reclamo, y te doy una respuesta, que creo que es lo más adecuado. Así que sin más, yo aquí les dejo unas referencias para que en su momento las puedan chequear. Son referencias tanto académicas como regulatorias de, de mercado, más que todo hay cuestiones que son para inversores, guías para los fondos de inversión, en cómo fijarse, en dónde poner el dinero, porque hay menos o más riesgo de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, y algunas otras que tienen que ver con Naciones Unidas. Así que me tardé menos de 2 minutos de lo esperado para dejar un tiempo de dudas y respuestas para todos. Así que muchísimas gracias y abro ya el espacio de preguntas y dudas para ustedes. No hay preguntas hoy. O alguien quiere levantar la mano, algún comentario. O bueno, sí me gustaría acá ver, hay 2, 3 manos levantadas. Martín Magallanes, adelante, Martín. Sí, Lucía, muchas gracias ahí por tu presentación muy interesante. Yo nada más quería preguntarte si esta política de cierta manera está empatada con el MAC que ahorita estamos llevando, el famoso TCM, si está empatada de cierta manera también para poder cumplir con este requerimiento. Sí, justamente creo que los principios rectores han sido como este motivante a que otras iniciativas voluntarias como el TSM o como los principios voluntarios de seguridad, inclusive otras regulaciones de mercado, incluyan temas de derechos humanos, tal vez no con el nombre de derechos humanos, pero sí que transversalizan en sus marcos teóricos estos temas. Y particularmente, TSM tiene